Muy buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara. Hoy, Borja, cuarto monumento de la temporada, la Lieja-Bastoña-Lieja. Lieja-Bastoña-Lieja, Duarte, la decana, la carrera de todos, la carrera de Valverde y la carrera que más nos gusta a los españoles. Eso es, Borja, una carrera que, bueno, la verdad que en los últimos, digamos, 20 y pico años, mucha presencia española, ¿no? Y eso, y Valverde, ojito, podría haber entrado en ese trivial, ¿no? En la respuesta de quién es el que más victorias tiene, pero esta vez acertarías, ¿no? Con la verdadera. Antes de todo ello, como siempre, vamos a contar un poquito la historia de esta carrera. Como bien decía Borja, la decana, ¿no? Es el monumento más antiguo de todos. Y bueno, la última de esa estación del tríptico de las Ardenas, que recordemos que está formada por la Lieja, la Amstel Gold Race y la Flecha Valona, que fue esta semana. Eso es, Duarte. La carrera se disputa, al contrario que el Tour de Flandes, en la zona francófona de Bélgica, no en la zona flamenca, y está desde sus inicios salpicada por múltiples colinas. Es un poco un Tour de Flandes, pero lo que pasa que en la parte francófona lo que hay son colinas de asfalto. Entonces, bueno, pues cambiamos los muros, cambiamos el Kappelmur, cambiamos el Bosberg, cambiamos el viejo Quaremont, pues por la Roca de los Halcones, la Redoute, cotas igual o más duras que las de pavé, pero en asfalto, que siempre, hombre, suaviza un poco, pero son más duras en pendiente, ¿no? Eso es. Y la primera edición, Borja, que fue en 1892, con victoria de Leon Howa. Lo vemos aquí, Borja, en pijama. Lo vemos uno fumando un puro detrás. Ahí con sombrero. Thomas Shelby, parece. Claro. Sí, está Thomas Shelby, está él en pijama, efectivamente. Una bicicleta bastante aerodinámica, un manillar bastante abierto para poder acoplarse bien a ese bicharraco que pesaría 20 kilos, esa bicicleta de hierro. Se le ve con una pose seria, pensando, bueno, en el futuro que iba a deparar hacer 250 kilómetros subido en ese traje. El territorio donde se corre, que es ahí las Ardenas, pues bueno, al ser una línea del frente, pues durante las dos guerras mundiales, pues hubo varones, ¿no, Borja? Quieras que no, lo comentábamos también con Rubén, quizás carrera ciclista, mientras estás entre trincheras, entre terreno minado. Hombre, el pobre León, pues no estaba para competir en esas condiciones, o sea que bueno, pasan por sitios de frente como por ejemplo Bastoña, que fue el hogar ahí de la última gran contraofensiva alemana frente a la cintura de transportada americana, que también se relata en la serie de Band of Brothers, ¿no? Pues bueno, son terrenos que eran frente en las dos guerras y por eso se tuvo que... Sí. Historia ya, ¿eh? O sea, la pájara ya con tanta historia. Esto ya es... Duarte, ya siempre lo dijimos, Duarte. Enseñamos y entretenemos. Eso es. Y pasamos a los protagonistas, Borja. Los vencedores. El que más veces ha ganado esa Lieja-Bastoña-Lieja. Esta vez sí, Borja. Ha vuelto el caníbal, don Eddy Merckx, que lo consiguió 5 veces. 1969, 1971... 1972, 73 y 75. Aquí lo vemos en una de esas victorias, ¿no? Eddy, el bueno de Eddy, levantando los brazos. Eddy el caníbal. Es verdad que últimamente fallábamos y decíamos Eddy, pero yo sigo dando este consejo, Duarte, porque la pájara informa y entretiene. Sí. Que si hay alguna pregunta en el trivial sobre quién ganó más, digan Eddy, porque normalmente acertarán y el Lieja aciertas. El Lieja aciertas, eso es. Así que, bueno, pues el hombre que más veces lo ha conseguido, 5 veces. Y luego tenemos un empate a 2, Borja, y entre ellos está un español. Primero vamos a comentar al otro que fue anterior, Moreno Argentín, 1985, 86, 87 y 91. Triplete seguido de victorias, que luego completaría con una más en el 91, el ciclista clásicomano italiano, que bueno, demostraba que era el más fuerte en esas colinas en los años 80, principios de los 90. Pero llegó Duarte, que le ha superado por número de podios. Llegamos a los 2000, Borja, y don Alejandro Valverde Belmonte conseguía también 4 triunfos, 2006, 2008, 2015 y 2017. En ese 2006, Borja, en el que, bueno, consiguió llegar ahí al sprint, ganando ahí a Bettini, ¿no? Al sprint. Borja. Bettini poniendo cara de quién me ha ganado. En esos momentos Bettini, que era máxima figura del pelotón mundial en este tipo de carreras.
Valverde se impone a él. Vemos ahí también en tercera posición entrando Damiano Cunego, en esos momentos joven promesa del ciclismo italiano. Bueno, Valverde imponiéndose a los dos italianos sobre la línea de meta de... Luego, teníamos que esperar 2 años más, Borja, lo que comentábamos, 2008, para que volviera a levantar los brazos frente a un Davide Rebellin y a un Frank Schleck. Aquí sí, hay que decir que la edición anterior quedó segundo y aquí vuelve a ganar, ¿no, Duarte? Eso efectivamente, contra Frank Schleck y contra el desgraciadamente fallecido, creo que el año pasado, hace 2 años, en un accidente de circulación, él iba con la bici, Davide Rebellin, que además ha sido, creo que, el único corredor que ha completado el tríptico de las Ardenas y que ha ganado Amstel, Flecha y Lieja. O sea que, para dar un poco una idea de a quién estaba ganando Alejandro en esos años. Eso es. Después nos teníamos que ir hasta año 2015, donde veíamos a un Alejandro Valverde volver a levantar los brazos, esta vez con el Movistar, las anteriores con el Cais de Parc, frente a un jovencísimo Julián Alaphilippe y un tercer puesto que no se ve aquí en la imagen, pero el que viene detrás del Katusha, que es Purito Rodríguez, Borja, los españoles. Ahí. A Purito se le ve ahí el brazo, se le ve el brazo a Purito y se le ve la cara a Alaphilippe súper joven, un Alaphilippe súper joven, ahí todavía era, una de las promesas del pelotón, pero todavía no había hecho lo que luego le ha dado a conocer, pero bueno, vemos que le saca una bicicleta, o sea, victoria aplastante de don Alejandro, el imbatido Valverde. Y la última en 2017, venciendo a Daniel Martín y a Kwiatkowski, Borja. Eso es, Duarte, cerrando esas 4 victorias. Es verdad que tuvo luego más ocasiones de más. De hecho, en su última temporada como profesional, no contamos gravel, que de hecho en Pro Cycling Stats todavía te sale ahora que es profesional porque hace gravel. Sí, sí. Pero en el año 22, que realmente fue su último año como ciclista profesional, llegó a quedar segundo en Flecha Valona y séptimo en Lieja en el sprint de ese grupo. O sea que hasta el final de su carrera, digamos que fue la cita en la que para mí más competitivo era siempre. O sea, llegaba un Flecha Valona y Lieja. Es cierto que el cambio de recorrido, ¿no? Ese a partir del 2019 le afectó un poco a que a lo mejor no se pudiera llevar otra más, ¿no? Sí, quizás para él era más fácil, porque él no era un ciclista de atacar de lejos. Sí. Lo hemos visto siempre, era más de pancartazo, de sprint final. Y es verdad que movimientos en la Redoute o en la Roca de los Halcones que se dan ahora, él no los seguía y entonces eso también le ha hecho que muchas veces gane alguien escapado, aunque él en el grupo sea de los más rápidos, ¿no? Eso es. Pero bueno, oye, aún así 4 victorias, ¿eh? Luego pasamos a un grupo que consiguieron 3 victorias, entre las que se encontraba, pues lo comentábamos, ¿no? León Goujois, que lo ganó las 3 primeras ediciones, se las llevó él, 1892, 1893, 1894. Después, Alfonso Schepper, Borja, que se la llevó en el 29, en el 31 y en el 35, lo vemos aquí despeinado, ¿no? Al lado de un coche. Esforzado de la ruta. Muy bien el chofer del coche, me gusta esa mirada penetrante hacia la cámara. Y por último, Fred De Bruyne, entre el 56, el 58 y el 59, vemos aquí esta imagen. En el Tour de Francia. Sí, en el Tour de Francia. O sea, no, claramente el Tour de Francia no es en Lieja. No encontré imágenes de él en Lieja. El tío abuelo de Kevin De Bruyne. Eso es. Pues bueno, que consiguió esas 3 veces. Y luego, entre dos, pues bueno, muchos corredores, entre los que se encuentran, Borja, los 2 hombres, ¿no? De actualidad, ¿no? Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, que uno de los 2 se puede meter en este grupo, ¿no? Pogačar, que vamos a ver lo que lo consiguió primero en el 2021, ganando ahí a Julián Alaphilippe y a David Gaudu. Y a Albala, que está detrás. No se le ve, pero se le ve. Y ahí también estaba ahí el Bala, que entró en esa 4ª posición. Y en 2024, el año pasado, que bueno, en esta dio una clase maestra, ¿no? Y llegó en solitario. Como suele ser habitual últimamente, ¿no? En las primeras épocas de su carrera le era más difícil ganar. El año pasado y pues parece que tiene que ganar solo, ¿no? Eso es. Y entre el 21 y el 24... quedan 2 años, Borja. ¿Quién los ganó? Don Remco Evenepoel, ¿no? Aquí está Evenepoel, que también, a base de ataque desde lejos. ¿Te acuerdas, Borja, aquí que se ve al señor detrás, el espontáneo? Sí, es verdad, no me acordaba. Que aparecía ahí detrás. Y la segunda, que ganó en el 2023, además, pues bueno, consiguiéndolo con el maillot arcoiris de campeón del mundo. Eso es, dando una exhibición. Fue el año que se cayó Pogačar.
y que por eso no pudo disputar el triunfo. O sea, teóricamente era un duelo entre los dos que no se pudo llevar a cabo por la caída de Pogačar, que luego le restó en el Tour. Vamos, seguramente parte de perder el Tour contra Vingegaard en ese año fue por esta caída en Lieja de Pogačar. Aquí también se metió una buena torta, creo que a la Philippe, que había volteado hacia la cuneta. O sea que, bueno, 2-2 los últimos 4 años. Este es el año del desempate. Y en cuanto a presencia española, Borja, aparte de el Bala, el gran triunfador, pues bueno, tenemos a otros 3 corredores que hicieron podio, ¿no? Tenemos aquí a David Echevarría en el 2000, como vemos ahí el equipo de la 11, quedando en esa segunda posición. Además, haciendo un sándwich entre italianos, aunque luego Rebellín se nacionalizó argentino, pero bueno, origen italiano, entre Bettini y Echevarría, que se lamenta ahí. En esos momentos Bettini empezaba, todavía ahí... Cuando le ganaba Valverde sí que yo creo que estaba más en su plenitud. Ahí era cuando empezaba a demostrarse que era un corredor muy rápido en este tipo de finales. Y en el 2001, Borja, que vuelve a hacer podio, entrando en esa tercera posición detrás de Oscar Cavendish y David Rebellín. Esta vez Borja cambiando de equipo, ¿no? Ahí con el Euskaltel. Sí, pero ahí lo vemos, bueno, otra vez Rebellín, ya decimos que ha sido una de las carreras más importantes para este corredor, que siempre lo vemos, ¿no? En los 2000 estaba mucho en el podio. Y con Oscar Cavendish, que llegó a ganar el Mundial, y yo creo que el Mundial y esta Lieja son sus 2 mejores triunfos de su carrera. No hubo que esperar mucho, 2003, Borja, y volvemos a tener presencia española, esta vez con Iván Mayo, entrando después de Tyler Hamilton. Y en esa tercera posición, Michael Bogert. Un podio en el que estaba un Michael Bogert siempre competitivo en Ardenas, que sobre todo que le quería ganar, lo que quería ganar siempre era su carrera de casa, la Amstel Gold Race, que llegó a ganar en el 99 y luego año tras año la peleaba y entonces siempre estaba en buen nivel. Y ahí le tenemos, bueno, pues con otro podio en Lieja, que quedó dos veces segundo en ese año 99 y en el 2004, que es de cuando tenemos, 2003, perdón, que es cuando tenemos esta foto en la cual queda tercero. Y un Tyler Hamilton que, bueno, luego bastante ensombrecido por el dopaje. Y, Borja, el último que tenemos, que es Don Purito Rodríguez, que no consiguió, ¿no? Tuvo 3 podios, uno primero detrás de Andy Schleck y David Rebellín. Borja es muy presente, David Rebellín. Le vemos con 80 maillots, pero siempre en podio, Duarte. Eso es. Y Purito con el maillot del Kes de Pan, ¿eh? Qué vintage. Casi no nos acordamos de esa época, pero ahí estaba Purito ya dando pedales. Luego, en el 2013, repetiría detrás de Dan Martin y por delante de Alejandro Valverde, que había hecho esa vez tercera posición. Ahí ya con los colores del Katusha. Y en el 2015, en esa victoria de Alejandro Valverde y segundo Julián Alaphilippe, como comentamos. Lo veíamos ahí detrás, que se le veía el hombro y ahí tenemos el podio de los 3. Un Purito al que seguramente sin Valverde tendría un palmarés muy diferente al que tuvo. Que es cierto que fue mejorando mucho con los años, que al principio yo creo que era peor, o por lo menos se le veía peor corredor de lo que al final terminó siendo. Y nada, bueno, oye, no llegó a ganar el Monumento, sí ganó Giros de Lombardía, o sea que por lo menos tiene monumentos en su haber y aquí por lo menos pues tiene 3 podios. Y bueno, y como comentaba, Alejandro Valverde, aparte de esas victorias, consiguió 2 segundos puestos en 2014 y en 2007 y un tercer puesto en 2013. Sí, multitud de top 10, como hemos visto, pues cuarto el año ese de Pogačar, top 7 el año de su retirada, bueno, una carrera que se adaptaba perfectamente a sus características. Y Borja, y te voy a dar uno de esos datos, esas curiosidades, ¿no? que me gustan. Y es que Valverde tiene el récord de podios junto a Eddy Merckx, son 7 podios, los dos, y Ojo, tiene el de más longevo. Lo consiguió, la última vez que lo consiguió en ese año 2017, con 36 años y 363 días. Casi el día de su cumpleaños, ganó Lieja. Muy bien, bueno, muy bien por el Bala, o sea que, vamos, de todas maneras, pues felicidades, ¿no? Estará a punto de cumplir años, un año más. Así que nada, felicidades desde aquí a Valverde, que cumpla muchos más y que nosotros lo veamos, Eduardo. Y si te parece, Borja, comentamos la Lieja del año pasado, un poquito por encima, que empezó caótica esos 100 kilómetros de meta, donde, bueno, estuvo envuelto mucha gente, entre ellos un Mathieu Van Der Poel, que lo veíamos ahí con ese maillot de campeón del mundo, ¿no? Sí, aquí esta montonera marcó mucho la carrera porque ya hubo mucha gente eliminada, ¿no? Ya eso provocó que muchos de los corredores ya no pudieran reengancharse a la carrera. Ha afectado también Thomas Pidcock, Borja, que luego se recuperó, ¿no? Y fue el que tomó partida para pillar a los hombres de delante.
Sí, eso es. O sea, parecía que el grupo de Van der Poel parecía como ya eliminado, pero es cierto que luego de ese grupo, o sea, como que Van der Poel sí que desconectó un poco más y tal, pero como tú dices, Pidcock se empeñó y bueno, al final consiguieron alcanzarles. Eso sí, yo creo que con un gasto energético que ya provocó que no realmente estaban eliminados para ganar. Para Eso ganar, es. ¿no? O sea, si tienes que recuperar tanto, pues no, luego no eres capaz de conseguir tener fuerza para ganar. Eso es, llegamos a la CUT a la Redoute, Borja, donde el UAE empezó a comandar. Y es que la verdad que Pogačar hizo un ataque en el que un Van der Poel es que no estaba ya ni cerca, se quedó totalmente solo Pogačar y nada, ya eso, a 20 de meta, pues la carrera estaba definida. Sí, ahí al final, el año pasado también se presentaba como un duelo Pogačar-Van der Poel. Para mí, Lieja es bastante dura para Van der Poel como para poder plantarle cara a Pogačar. Y encima, si vienes de una paliza porque ha habido una caída que te ha dejado atrás, eso provoca que realmente tus opciones de ganar a Pogačar sean mínimas. Y yo creo que incluso lo pagó quedándose más atrás de lo que de normal hubiera sido. Eso es. Por detrás, es cierto que atacó Bardet, ¿no? Y se fue solo intentando llegar a Pogačar, muy difícil, al final le sacó un minuto y algo. Y vemos aquí la entrada de Pogačar entrando solo, levantando ahí el dedo y llevándose, pues bueno, esta segunda Lieja y como comentábamos, ¿no? Aquí un Bardet que iba a entrar en esa segunda posición. Sí, total, vamos, pues oye, te llevas una segunda posición que es verdad que muy lejos de quedar primero, ¿no? Podemos decir que no hubo competición real por ganar, pero bueno, oye, Bardet dando muestras de su calidad y quedando en una segunda posición muy buena. El recorrido, Duarte, a diferencia de las otras clásicas que comentábamos, tanto San Remo como París-Roubaix como Tour de Flandes, que tienen como unos 100 primeros kilómetros bastante tranquilos, como de toma de contacto, el recorrido en Lieja es totalmente diferente. Ya desde el principio tienes muchas cotas. Es verdad que evidentemente no se va tan rápido como en la parte final, pero como lo vemos es un perfil quebrado que desde el principio te genera cansancio, genera desgaste, sobre todo si hace mal tiempo, y en el que realmente podemos decir que el tercio final de la carrera empieza en el Col de Rosier, que a partir de ahí, ya digo, tampoco porque ese sea muy definitivo y muy duro comparado con otros, pero sí que quizás es el que marca un poco el momento entre la carrera para los fugados y la carrera para la gente de la general. Antes de eso se sube Estocó, que es muy duro, pero realmente no se suele, está muy lejos y no se suele aprovechar más que para poner ritmo y cansar a la gente. Y como digo, después de la Rosier sí que ya empieza lo que es la carrera de verdad. Tenemos Col de Desny y luego la Redoute, que son 1,6 kilómetros al 9%, sobre todo el final es durísimo. Al final ahí vimos, por ejemplo, atacar a Remco en un año arrancando la moto. Es una cota que antes no era tan decisiva con el final en Ans, porque subían San Nicolás, subían en Ans y quedaba como muy lejos, pero que ahora con el recorrido actual vamos a ver un ataque aquí seguro. No sé si de Pogačar, de Renko o de quién, pero vamos a ver un ataque ahí seguro. Y luego bajas, subes Forge, que vuelve a ser muy duro, 1 kilómetro y pico, más del 7%. Y el último gran momento, o sea, si aquí llegan un pelotón más o menos, nunca numeroso, ¿no? Pero bueno, un grupito de 15, 20 corredores en la Roca de los Halcones es donde tienes que hacer el ataque final. Porque si coronando Roca de los Halcones coronan 5, llegan los 5 a meta y te la juegas al sprint. La Roca de los Halcones, 1,3 kilómetros al 11%, la verdad, una pared vertical lo que tenemos ahí. Y lo que comentas, es el último tramo donde aprovechar para pegar ese estacazo final y entre los últimos elegidos pues se decidirá esa victoria. Sí, lo hemos visto en todos estos años que realmente, a ver, si eres muy poderoso, tienes mucho margen, deberías de atacar en la Redoute para que, por ejemplo, lo hizo Remco y coge algún fugado alguna vez, Pogačar el año pasado. Pero si en la Redoute ves que las fuerzas están más igualadas, debes de guardarte aquí a la Roca de los Halcones porque se hace muy duro. Y sobre todo que si te saca un poco arriba, es fácil que vuelvas a reenganchar. Y oye, en un sprint, luego ya lo hemos visto en la Amstel, que en un sprint no siempre gana el favorito. Y comentamos ahora, Borja, los favoritos. Digamos que hay dos escalones. Uno arriba, en el que se encuentran Tadej Pogačar y Remco Evenepoel. Y luego, si hay alguna desgracia, si pasa algo,
o entre estos dos, pues bueno, tenemos ya el resto de corredores. Eso es, o sea, realmente todo lo que no sea que ganen Renko o Tadej va a ser una sorpresa enorme, como lo fue la Amstel con la victoria de Esquielmos. Y luego, a ver, pues aquí tienes un poco, a ver, lo que quieras creerte, ¿no? Por un lado tienes que en la Amstel Pogačar ha dado señales de mucha fatiga, con lo cual probablemente Renko le quiera atacar de lejos, pero por el otro lado tienes a Pogačar en la flecha balona reventando a todo el mundo y llegando con una diferencia arriba en UI increíble. Sí, sí. O sea que es difícil decantarte por algún favorito. Si nos tenemos que guiar un poco por estas dos últimas carreras, parece que lo lógico es que Renko quiera atacar de lejos y poner la carrera dura desde el principio, a ver si Pogačar tiene más cansancio. Pero ya digo, bastante igualadas las fuerzas. Es verdad que a Renko una cota como UI le viene mucho peor que los muros estos de la Roca de los Halcones o que la Redoute. Y bueno, va a ser un mano a mano muy, muy igualado, como ha sido el de Pogačar con Van der Poel en las otras clásicas. Pues sí, lo que comentas, Borja, va a ser entre los dos. Es un Renko que, la verdad, las sensaciones que ha dejado es que está totalmente recuperado de esa lesión. Viene a ganar de forma pletórica esa flecha brabanzona. Y veremos, ¿no? Porque Pogačar daba un poquito malas sensaciones, pero es que el extraterrestre, Borja, te puede sorprender en cualquier momento. Entonces, bastante igualado, así que estad atento a la porra final, porque ahí es, Borja, donde descubriremos quién es el vencedor. Y entre otros corredores que podríamos comentar, teníamos a Esquielmos, ¿no? Que venía de ganar la Amstel Gold Race, pero es cierto que en la flecha balona se ha caído y bueno, pues baja un poco las posibilidades. Sí, a ver, reemprendió la marcha, al principio parecía muy dura, luego menos. Hombre, quedan días de aquí a que se dispute la Lieja, pero bueno, evidentemente, pues tú estabas pletórico, pues ahora tienes heridas, pues te baja un poco el punch, eso seguro. Entre el resto, pues podemos contar un Van Etbel, Romain Gregoire, Alaphilippe o el propio también Pidcock que comentamos de. Sí, Bauquelin, que viene de quedar segundo también en flecha balona. Bueno, Nielsen también. Sí, tienes ahí corredores de segunda fila que, bueno, podrían dar la sorpresa. Ya digo, para mí sería muy, muy sorprendente todo lo que no fuera 1 o 2 de Renko y de Pogačar en el orden que queramos ponerles. Y entre los españoles, a falta de confirmaciones, los que tenemos son Enric Mas, ¿no? Alex Aramburu y también Pello Bilbao. Las 3 bazas que es difícil que puedan llevarse esa victoria, pero oye, un top 10 podrían luchar. Sí, Enric Mas ha dado malas sensaciones en flecha balona, la verdad, pero bueno, Aramburu yo le veo bien. Pello tampoco ha estado del todo mal estas últimas semanas. Quizás más posibilidades yo le daría a Aramburu, pero como dices, para un top 10. O sea, nada más. Pues este ha sido el análisis de esta Lieja. Y pasamos, Borja, a la porra. Recordamos, vamos 5-12. Victoria aplastante por tu parte, pero bueno, todo puede cambiar. Y esta Lieja, Borja, comienzas tú. Dime tu porra de ese podio. Yo voy a decir Remco, Pogačar y voy a meter tercero a Romain Gregoire. Venga, así un tío así por la banda, raro, que ataca en el grupito de detrás, que no le siguen. Venga. Pues yo iba a apostar por Evenepoel, pero venga, voy a hacer girito y voy a decir Pogačar, Evenepoel y tercero Alex Aramburu. Ojo, por la banda. Y ahí lo dejo. Un español haciendo podio. Hemos pasado de gente como Pidcock, como Connor, como a Esquielmos, que Esquielmos lo hemos descartado ahora por la caída, pero que igual... Sí, igual revienta la carrera. Pero vale. Bien, me gustan estas apuestas. Bien. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Escribidnos ahí por comentarios cuál es vuestra porra, aunque bueno, está claro que una de las dos, la tuya va a ser seguramente, ¿no? Vienes en plan pitonizo, así que no hace falta que veáis la carrera. Eso es. O sea, para mí, si tenéis ese día algo que ver, no hace falta que veáis la carrera. Ese domingo, pues ahí descansáis, veis... Hay motos en Jerez, por ejemplo, pues os veis las motos, porque realmente la carrera... Con esto que os hemos dicho, ya la dais por vista. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales
Y Borja sigue descansando, creo que va al Giro de Italia directamente. ¿Para qué? ¿Para qué prepararse el Giro, Borja? Cuando puedes prepararte Carreras menores corriendo. no. Carreras menores no, Duarte. Como siempre, desde aquí nos despedimos, Borja, el Lantismo. Sigue vivo.